Pues bueno, estamos aquí en el podcast de la plataforma ONE, Conversaciones. Y nada, antes de nada, quería dar la bienvenida. Estoy rodeado de gente de muchísimo valor y ahora os iremos presentando poco a poco, pero quería dar la bienvenida a Enar, a Isabel y a Francisco, que os agradezco que estéis aquí, y explicar de qué vamos a hablar, ¿no? O sea, esto es un podcast que es el podcast Conversaciones de la plataforma ONE, es el segundo capítulo, y vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es el poder del podcast, parece el metapodcast, pero de la creación de referentes, ¿no? En el mundo del emprendimiento, el podcast es un lugar donde ha cogido mucha atracción. Entonces nos gustaría mucho saber un poquito más sobre ello para que los emprendedores pudieran ver si tiene interés para ellos esas herramientas. Así que, sin más dilación, me gustaría que vosotros mismos, más que presentaros yo, os presentarais. Así que, Enar, ¿me podrías contar un poquito de dónde vienes y quién eres? Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Chema, por invitarnos a participar. Yo soy Enar León, soy la responsable de innovación y subvenciones de Prisa Audio. Y bueno, mi bagaje siempre ha sido tratar de encontrar las capacidades narrativas que cualquier tecnología emergente tiene para cualquier tipo de industria. He trabajado mucho con emprendimiento en industrias creativas y culturales, que es de donde viene mi bagaje, y desde Prisa Audio lo que estamos haciendo, aparte de ser la mayor plataforma de contenidos de podcast en castellano, es tratar de encontrar todas las capacidades que el audio puede tener para cualquier tipo de perfil, para contar historias, para hacer periodismo, para trabajar con las marcas y bueno, tratar de llegar lo más lejos posible, tanto desde el punto de vista de contenidos como desde el punto de vista de tecnologías. Suena súper interesante y además, como has hecho un punto clave, cualquier metodología de audio para poder aportar, ¿no? A veces pensamos el audio, la radio solo tal, sino que hay muchísimas metodologías. Así que tendremos muchas preguntas a hacerte. Y para continuar, me gustaría un poco, Francisco, trayendo esta parte del pionerismo del podcast, que me contaras un poco de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Francisco Izuzquiza. En 2016 yo decidí dejar el mundo de la radio tradicional. Yo soy locutor de radio, he trabajado en diversas emisoras para investigar qué ocurría con el mundo del podcast por las posibilidades que veía del audio más allá de la radio, como acaba de decir Enar, o todo lo que se ha abierto ahora mismo, ¿no? Y en ese momento nació el concepto de la productora que ahora mismo tenemos, mi socio y yo, Alberto Espinosa y yo, que es Yes We Cast, que es una productora pequeñita que nos ha traído la oportunidad de trabajar con grandes plataformas como el Grupo Prisa, como Podimo, como muchas otras, y también con un montón de clientes que nos piden encargarnos de sus producciones en audio y cada vez más en vídeo, que es algo de lo que también hablaremos y que nos ha abierto muchísimas puertas y muchísimas oportunidades. Es una historia de emprendimiento, también desde cero, absolutamente desde cero, y que nos ha traído muchísimas alegrías y que estoy seguro de que a mucha gente le ha traído y le traerá también mucho bueno. Suena súper interesante y sobre todo me quedo, como dices tú, una historia de emprendimiento, ¿no? Que al final a veces pensamos que las historias de emprendimiento pueden ser X modelos, X cosas, y emprendimiento es muchísimas cosas, y el caso de tu ejemplo es perfecto. Y hablabas de pequeñas organizaciones, grandes empresas, tal, y aquí tenemos un poco de cada lado, y por eso también me gustaría, Isabel, que tú vienes de Podimo, que me contaras un poco de dónde vienes y qué es Podimo, por ejemplo. Sí, pues yo soy Isabel Salazar y soy country manager de Podimo, llevo como 1 año y medio. Y Podimo es una plataforma de distribución de podcast y también de audiolibros. Somos una empresa que hemos hecho 5 años, o sea que somos todavía pues startup bastante joven. Nacimos en Dinamarca y estamos presentes en 7 países, y en España llegamos pues más o menos hace 4 años, justo con la pandemia, que fue un revulsivo para el podcast en España. Y nosotros, pues bueno, desde como plataforma de distribución de podcast hemos trabajado con muchas productoras, seguimos trabajando con muchas. Producimos podcast en español para el mercado español, y la verdad es que hemos intentado dar voz a talentos grandes, emergentes, pequeños, y también a todo tipo de narrativas conversacionales o entretenimiento, que son como los podcasts más conocidos, pero también documentales y bueno, también píldoras de información, etcétera. Apostamos por todo tipo de géneros. Suena muy guay, sobre todo la parte de aportar diferentes puntos de vista, ¿no? Que a veces podemos quedarnos con que los podcasts tocan una parte, pero hay muchísimo contenido diferente, ¿no? Y como sabéis, ya para empezar con la temática, la plataforma ONE es el punto de encuentro del emprendimiento. Y hoy en día diríamos que influye mucho estas herramientas como el podcast en el emprendimiento, y me gustaría que me contestarais un poquito entre vosotros cómo puede influir esta creación de contenido audiovisual, como los podcasts, los videopodcasts que mencionábamos, a las personas emprendedoras, ¿no? Y a ese posicionamiento no solo de marca, sino de ese proyecto, esa startup que está saliendo. Así que un tiro contigo, Francisco, que tú has sido emprendedor y has lanzado tu proyecto. ¿Cómo nos puedes aportar una respuesta para eso? Bueno, de hecho,
parte de nuestro ejemplo se basa también en un podcast. Yo cuando comenzaba a colaborar con una editorial de revistas que también hacía podcast en su momento, me encargaron un manual de podcasting, que luego se ha convertido en libro. Fue primero podcast, luego libro, y ese libro y ese podcast fue la herramienta perfecta para que algunas personas empezaran a preguntar, oye, yo quiero hacer un podcast, ¿cómo lo hago? ¿Me puedes ayudar? Y de ahí salir contrataciones a nuestra todavía embrionaria productora, que empezó, como decía antes, absolutamente desde cero. Con lo cual creo que no es por hablar de mi libro, en este caso literalmente, pero sí que es un ejemplo que puedo traer en primera persona de decir, mira, si tú tienes un contenido de valor interesante para un nicho, si tú transmites una autenticidad y una sensación de confianza a tu oyente, vas a conseguir lo que acabo de decir, que confíe en ti. Y ese va a ser la puerta primera para hacer una labor, si quieres llamarlo comercial, para luego poder vender otros soportes. Yo siempre digo, mucha gente pregunta por la monetización del podcast, cómo gano dinero con esto, y siempre insisto en que una de las vías más potentes, en mi opinión, es la monetización indirecta. Es decir, no trates de ganar dinero con el podcast en sí mismo, sino a través de otras acciones. Se me viene a la cabeza, yo también doy clase en los últimos años, el ejemplo del podcast del New Project. Sí. Cuando los alumnos me hablaban de él y me decían, no, pero es que también hay una marca detrás. Y yo decía, ¿cómo que ha pasado aquí? Y ahí empiezas a ver cómo algunos modelos de negocio realmente se basan en este soporte de la comunicación para ganar clientes, comunidad y sobre todo amigos. Diríamos que es posicionar, ¿no? Al final es como, no hay mejor manera de poder llegar a tu público que te conozcan. Hay una palabra que has dicho que creo que es súper importante, que es confianza, ¿no? Tú lo aportabas desde una base de acercarte al cliente y entender lo que hacían y eso, llegarte a clientes, pero el ejemplo de Noob Project, ¿no? O de otros grandes podcasts que podemos encontrar en emprendimiento, que es confianza y generar esa marca, ¿no? Desde Podimo, por ejemplo, que tenéis una variante muy grande y hay diferentes podcasts de emprendimiento, ¿cómo es de importante para vosotros ese posicionamiento de marca o ese valor? Bueno, yo primero, para la gente que quiera emprender, creo que el podcast primero es una herramienta de información. Porque es verdad que cada vez las generaciones más jóvenes se informan a través del podcast y no a través de otras plataformas o medios más tradicionales. Si quieres emprender, qué mejor que aprender de otros, ya sea teoría o ya sea la práctica, a través de la escucha de podcast, que además en España yo creo que hay como un resurgimiento, ¿no? O una gran corriente de emprendedores, que muchos masculinos, que las mujeres también se animen, que hablan sobre sus casos y que animan a emprender, etcétera, ¿no? Así que primero, ¿no? Utilizar el podcast como herramienta de información. Segundo, nosotros desde Podimo, que somos una plataforma de suscripción, es decir, bajo pago, nosotros ofrecemos podcast sin publicidad, pero lo que sí que hemos visto es que hemos ido apostando por creadores que a lo mejor pues eran pequeñitos, tenían sus redes sociales, intentaron también difundir su contenido a través del podcast y que poco a poco han llegado a montar su productora, ¿no? Y que ese es su emprendimiento. Han llegado a montar una productora que también sirve contenidos para otras plataformas y que pues nunca pensaron que podrían llegar a dar el paso y emprender de esta forma, ¿no? Yo creo que también una cosa que tienen que tener en cuenta los emprendedores es que el podcast puede también ser una herramienta más de tu plan de marketing, ¿no? Puede ser, como decías tú, ¿no? Ese rendimiento indirecto, pues igual que planeas un plan de marketing apostando por redes sociales, por inversión publicitaria en distintos medios, el podcast puede ser tu bandera de dar a conocer tu empresa de la mejor forma, que es a través de tu propia voz, ¿no? Así que creo que el podcast tiene como muchos ángulos a la hora de hablar de emprendimiento desde los puntos de vista que se puede mirar. No, es totalmente. Además hay una visión estratégica, ¿no? Y ahora por eso te voy a preguntar a ti, Enar, que a veces nos quedamos con que el podcast vas al día a día o lo que ves en un Reels o en la propia plataforma donde lo estás viendo, pero hay que tener una visión estratégica y un poco innovadora, ¿no? Entonces, esa parte de que esas personas emprendedoras lo utilicen como un elemento para comunicar, ¿cómo lo pueden ver a nivel de visión global, esa visión de marketing, de contenido, de aportar? Yo creo que es muy importante cuando hablamos de emprendimiento. Muchas veces ponemos el foco en la persona emprendedora, pero también hay procesos de intraemprendimiento, ¿no? Podium Podcast es un ejemplo de intraemprendimiento. Cuando empieza a surgir todo el movimiento de podcast, se explora desde Prisa cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos convertir, ¿no? Y es una empresa dentro de Prisa que ha apostado por un sector que era muy emergente cuando empezaron. Entonces, teniendo esa visión de que también puede ser un intraemprendimiento dentro de una empresa, pues podemos pensar una empresa grande que de repente su unidad de comunicación decida explorar esa vía de comunicación, y eso sería un proceso de innovación interna que podemos utilizar perfectamente. Cuando hablamos de emprendimiento en el sector,
totalmente de acuerdo con que como herramienta formativa es fiable, no necesitas una pantalla, con lo cual puedes estar consumiéndolo en cualquier momento. De momento está muchísimo menos contaminado por los deepfakes, por las fake news, que cualquier otro soporte informativo y formativo. Entonces es una cosa fiable. Nosotros además venimos de un gran grupo de comunicación y bueno, eso es una de las cosas más importantes que tenemos en cuenta. Entonces coincido totalmente en la parte de herramienta de formación, pero luego cuando pensamos en toda la cadena de valor de la industria del audio hablado, y porque ya también he hablado de audiolibros y de píldoras informativas, ahí puede haber emprendimiento en cualquiera de las partes, ¿no? Puedo tener un estudio de grabación y dar servicio a productoras como ellos, o darnos servicio a nosotros, o dar servicio a Podimo, o puedo tener un estudio de voz y de actores y actrices de doblaje, y puedo estar con esas voces entrenando inteligencias artificiales a lo mejor, o puedo ser guionista. O sea, en cada parte de la cadena de valor puedo estar emprendiendo. Y luego, para emprendedores que no son del sector, creo que es una muy buena oportunidad para tratar de encontrar nuestro relato y nuestra voz, porque el podcast nos permite, ¿no? Tenemos desde los podcasts más amateur a los más profesionales una variada gama de presupuestos con los que contar nuestro relato. Lo puedo hacer con un equipo muy básico desde mi casa, que esa explosión la vimos mucho en la pandemia, y luego muchos de esos podcasts se han ido profesionalizando, o lo puedo hacer con Podimo, lo puedo hacer con Podium, y hacer algo a lo grande. Pero creo que lo que nos permite, ¿no?, al estar centrada en la comunicación muy en lo hablado, aunque ahora ya tengamos también videopodcast, es ir encontrando el relato de mi marca, del relato de mi empresa, el relato mío como emprendedor o emprendedora. Y es una oportunidad muy diferencial que dan los podcasts respecto a otros canales. Me gusta mucho el relato de mi marca, ¿no? Y va relacionado con el bloque que hablaremos, que es generas ese relato que casi transforma en tu marca en algo que también es parte de ti y la gente se vincula a ello, ¿no? O sea, como genera ese camino de que crea ese referente en este ámbito, ¿no? Y ese es uno de los temas que siempre pensamos en los podcasts y dices, ¡buah! O sea, se consume mucho este contenido. ¿Y por qué? Porque estamos llegando tanto, porque se genera esa parte humana dentro de la marca, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué cualidades, o sea, hacen que un podcast, porque al final hay muchas cualidades, pero ¿cuáles son aquellas que hacen destacar como una voz autoritaria en el sector de innovación y emprendimiento? Dice, hay muchos sectores, pero ¿cómo consigo que este podcast crezca y cuál es la cualidad que debe tener o cuál es la manera que tengo de comunicar, ¿no? Y vosotros que tenéis mucho en contacto con muchos diferentes y sobre todo co-trabajáis, eso me gusta mucho, y veis diferentes velocidades, me gustaría saber un poco cómo lo ve, por ejemplo, desde Podimo. Me hace mucha gracia esa pregunta que es ¿no?, del secreto de la fama. Pues no hay, la verdad es que lo que tiene este sector es que no hay una receta de éxito, ¿no? A nosotros mismos nos pasa muchas veces que pensamos que una propuesta de una productora pues hace todos los checks de lo que tiene que tener un programa, un show, como nosotros lo llamamos, de éxito, y a lo mejor no lo tiene. O a lo mejor algo que decías, bueno, no sé, esto no estoy muy seguro, de repente es un gran éxito, ¿no? Creo que no existe esa receta perfecta, pero yo lo que sí que puedo aconsejar, o lo que he visto, es que hay que perseverar, y no, esto es un terreno común, es caer en las frases así más leídas por todos, pero es verdad que es una carrera de fondo, ¿no? Hay que apostar por ello, hay que dedicarle tiempo, tiene que ser una parte central a lo que te dedicas. Muchas veces no puede ser simplemente un proyecto así aislado, y hay que dedicar tiempo no solamente a la creación, sino a la promoción, que es una de las cosas que muchos creadores se olvidan, ¿no? Bueno, yo tengo un contenido súper bueno, lo pongo aquí y ya está, vendrá el público. No hay que contarlo. Un 50% es hacerlo, otro 50% es contarlo, difundirlo, pensar en un programa de activación, de darlo a conocer a través de diferentes vías. Y yo creo que eso es una de las tareas pendientes, sobre todo en los creadores españoles, que a lo mejor somos pues a lo mejor más humildes, o ¿no?, como decimos siempre, que los españoles somos menos de encumbrarnos a nosotros mismos, y platillo, de autovendernos. Pues esto hay que hacerlo, es imprescindible. Sí, me gusta la palabra perseverancia, ¿no? Y pienso en perseverancia cuando explicaba Francisco en 2016, digo, para emprender hay que ser perseverante. Digo, si algo ha sido seguro es perseverante para estar aquí, ¿no? Y decir, no ha habido una receta del éxito. Pero si tuvieras que, no decir cuál es, pero me gusta mucho, no hay una, pero si tengo que coger una palabra, has hecho perseverancia, ¿no? Por ejemplo, tú que lo has vivido en tus propias carnes, ¿cuál dirías que es la palabra o aquello que te vincula a este concepto? No, de hecho, estoy de acuerdo con esa palabra, Isabel. Es la que más remarcaría, y siempre la digo también cuando me preguntan, porque
para mí el secreto del éxito de un podcast es difícilmente descriptible. Puede estar todo muy bien, puede estar muy bien guionizado, muy bien producido, muy bien grabado, muy bien editado, muy bien promocionado, todo perfecto, pero hay algo que falla. Hay un ingrediente secreto que no sabemos cuál es. Aquí quizá, a lo mejor por deformación profesional, lo centro más en la parte de quién comunica y cómo comunica, ¿no? Hay una serie de personas delante de los micrófonos que te están contando una historia. Lo hacen bien, lo hacen mal, pero más allá de eso, aunque lo hagan muy bien, ¿te gusta cómo lo hacen? Porque a lo mejor lo que a uno le gusta, a otra persona no. Hay una serie de ingredientes ahí que son difíciles de describir y de decirte, pues es que tienes que hacerlo así. No, hay personas que se les da mejor, hay personas que llevan 25 años y no van con la tecla, y hay quien llega el primer día que no se ha dedicado nunca a esto y ¡pum! Explota como un gran comunicador o comunicadora. Entonces, en ese sentido la perseverancia también es importante porque sí que es algo que se pueda trabajar. En todos los programas de televisión, en muchas series incluso que vemos, a lo mejor el primer episodio, ejemplo paradigmático de Office, ¿vale? Pasa los primeros 5 o 6 episodios que luego mejora, la segunda temporada es mejor que la primera, ¿no? Oye, pues a lo mejor en un podcast que al principio no rueda, con el paso de las semanas, de los episodios, de los capítulos que vas grabando, nace esa chispa, nace esa química, encontramos el punto en el cual estamos cómodos. Yo le digo siempre a la gente que cuando empiecen un podcast se den un plazo, medio largo plazo, que cuando lleven 10 episodios escuchen el 1 y ya tienen que notar una diferencia. Cambio, ¿no? Y si llegan al 100, vuelvan a escuchar el 1. Y si les da vergüenza ajena, es una buena señal. Bien la cosa, ¿no? Es una buena señal porque han mejorado, porque han desarrollado esas capacidades. La perseverancia es la clave de esto para desatar esa chispa. O sea, me gusta mucho que la gente sea consciente de que cuando se vea al principio ha cambiado mucho, como dice, no puedo verlo. Dice, claro, no, acabas de empezar, ¿no? Y lo hiciste en su momento y ahora quiere decir que has progresado, ¿no? Me parece, no solo es perseverancia, sino es aceptación del cambio. Eso es. Que eso a veces la gente no lo ve. Y creo que también hay una cosa que os relaciono con vosotros y que a ver si Enar me puede ayudar con esa visión más global. Tú hablabas de tiempo a medio y largo plazo y tú hablabas de difundir y comunicar eso, no solo hacerlo, sino también. Entonces va relacionado, ¿no? Es decir, vamos medio y largo plazo, damos 10 episodios, hacemos cosas para que eso crezca, porque no va a ser desde el principio. O sea, ¿cómo hacemos llegar a eso a un emprendedor? De decir, no tienes tiempo para montar tu empresa, pero necesitas 10 capítulos como para poder tener un podcast. Pues yo creo que el proceso es muy similar, ¿no? Cuando montas una empresa, eres consciente que no vas a tener éxito en el primer mes, ¿no? Que necesitas unos meses, que necesitas un par de años para que haya una rentabilidad. Y aquí en los podcasts es muy importante crear comunidad, que haya una comunidad alrededor del podcast, que la gente te quiera escuchar todas las semanas. Pero para mí creo que la perseverancia es un factor clave, la comunidad es un factor clave. Coincido que no hay recetas, que tú crees que lo tienes todo y a veces funciona y a veces no. Nosotros trabajamos mucho con marcas y muchas veces te piden, vamos a hacer un X, ¿no? Vamos a hacer un Titania. Claro, nosotros podemos replicar el modelo de Titania, que es un podcast de ficción que se hizo para el Banco Santander. Podemos tratar de replicar el modelo y que funcione o no funcione. Entonces, hay algunas cosas que de base, y yo creo que esto personalmente debería ser una exigencia, es vamos a tratar de que el factor sorpresa sea el menor posible, que sea un buen guión, que esté muy bien hecho el diseño sonoro, que esté muy bien grabado, que lo que está en nuestras manos, que es controlable, lo hagamos bien, y a partir de ahí, ¿no? Que es cuando ya empieza a intervenir el factor suerte. Y en los podcasts conversacionales, que lo venía pensando cuando veníamos para acá, hay un ingrediente que es la capacidad de comunicación que tiene la persona y cómo empatiza con su comunidad, ¿no? Yo creo que Podimo hay grandes ejemplos, vosotros tenéis grandes ejemplos, nosotros tenemos grandes ejemplos en los que de repente el host o la host es lo que ha creado un mundo alrededor de lo que está sucediendo, ¿no? Y yo que sé, hemos llenado el WeThink con podcast en directo, con video podcast en directo, de la comunidad que se ha creado alrededor de un podcast. Y tiene que ver con una forma de comunicar, con una empatía que generas con tu audiencia, con no sé, al final el audio, y pongo el foco ahora en los podcasts tradicionales, en los de audio, da cierta sensación de intimidad, ¿no? Es una persona que te está hablando. Cercanía. Claro, y la comunidad es muchísimo más firme que a través, desde mi punto de vista, de otros canales. Entonces, bueno, pues la perseverancia, la comunidad, hacer las cosas bien, y luego hay una empatía y un factor suerte que, bueno, hay que trabajar en ello. Me gusta un concepto que también vamos relacionado con el emprendimiento, que es el factor suerte. O sea, tú puedes hacerlo todo perfecto y que no encaje, o lo puedes hacer todo como no se debe de hacer y por X, Y o Z pasa. Entonces,
relacionándolo con las startups o con el emprendimiento, me gustaría saber mucho cómo veis este papel que están jugando hoy en día, puesto el ejemplo de Noob Project, pero hay más, el podcast en el mundo de las startups. ¿Por qué ha traccionado de golpe y ahora todo el mundo monta un podcast en una startup o se hace un Spice Fortuna, por ejemplo, que son emprendedores que hablan y eso no pasaba antes? ¿Dónde ha habido el clic o el cambio, por ejemplo? Bueno, yo creo que todo empezó tampoco llevamos todos los años de historia, pero es verdad que hubo ahí un repunte, o sigue habiendo, de los branded podcasts, y creo que esto también se ha llevado, empezaron los grandes, ¿no? Y ahora se llevan a los pequeños, ¿no? Yo creo que es una tendencia normal, que ves que pues hay grandes entidades que utilizan el podcast para difundir sus valores, su cultura, para llegar a otro público, y los emprendedores, muchos de ellos pues más jóvenes, también utilizan como una herramienta pues para cautivar a esa audiencia, ¿no? Así que yo creo que es una tendencia, la verdad, muy válida, y además yo creo que todos aprendemos, ¿no? De ver cómo el podcast, al final, a mí me parece que es un formato súper líquido, que todavía no ha terminado de llegar a la madurez, que hemos visto que se ha convertido, como decías tú antes, en eventos en directo, pues se puede convertir en una serie, un libro, ¿no? Es una IP, una propiedad intelectual que fluye, que se convierte en muchas cosas, y creo que nosotros mismos sabemos, ¿no?, qué otros derivados se pueden crear, ¿no? Y entonces a mí me parece muy interesante ver cómo los emprendedores están utilizando también este tipo de contenido para difundir y alcanzar sus objetivos de empresa. Me parece una tendencia a observar. Sí, a mí me ha gustado eso, que tiene sentido lo que está pasando, pero como que cuando pasa te sorprendes y dices, luego lo piensas, dices, tiene sentido que esté pasando esto, ¿no? Y también me gustaría un poquito, ya no tanto hablando de qué papel está jugando las startups que ha generado un golpe disruptivo, sino qué consejo daríamos a estas startups que desean empezar o que han empezado a construir esa marca, ¿no? Porque ven un Noob Project, se pueden hacerlo, tal, y no les sale, y dicen, ¿por qué no me sale? O si me sale. ¿Qué consejo le daríamos para que tuvieran su camino dentro de montar un podcast como herramienta de comunicación, de marca, de generación de leads? Para mí uno fundamental es que escuchen muchos podcasts, no solo de nicho justo lo que están haciendo ellos, sino que exploren con otros verticales, que escuchen en otros idiomas. Sí, bueno, ahora ya con los subtitulados automáticos y con las transcripciones pueden acceder a muchos más contenidos, y que escuchen y que se queden con lo que más les gusta y que más pegue con ellos, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo una estética de podcast más tipo Twitch o tipo YouTube, vale, y eso me va a funcionar mejor, pero si lo quiero poner como si fuera algo muchísimo más firme o mucho más, no sé, o más relajado, no pega conmigo, no pega con mi marca y voy a forzar, ¿no? Entonces, para mí fundamental escuchar, pensar que vamos a inventar algo. Ojalá, ¿no? Porque justo lo que has dicho, como no tenemos todavía fronteras, estamos por definir los límites. Y ojalá inventar cosas, pero para poder inventar creo que tienes que haber escuchado y que efectivamente podemos innovar desde ahí, escuchar mucho. A mí me gusta la palabra o la explicación que decías. Para poder inventar hay que hacer las cosas que ya se hacen o empezar a caminar un camino. No hace falta inventar una cosa enorme cuando tenemos la rueda, ¿no? Y creo que seguramente Francisco nos podrá decir que no inventó la rueda cuando empezó a hacer lo que hacía. No, nadie. De hecho, en el fondo, el podcast no viene a ser una iteración más de la radio o últimamente de la televisión, si lo queremos llamar así, aplicado a las nuevas tecnologías, ¿no? A Internet en este caso. Yo lo que le diría a la gente que quiera empezar, especialmente emprendedores, es que sean ellos mismos y que encuentren su forma de hablar y de comunicar. Eso en cuanto al tono de voz, lenguaje, forma de hablar, músicas o no, cómo suena ese podcast. Igual que trabajas una marca desde el punto de vista de la imagen, de los colores, del logotipo, pues lo mismo, hacer esa reflexión sobre el sonido de tu marca y de la manera de llegar a los oyentes. Y un segundo consejo sería no obsesionarse con los números, que es algo que siempre pasa cuando empezamos un proyecto. Y pensar que aunque haya grandes podcasts que llenan pabellones, no tiene por qué ser nuestro caso. Vale mucho más un oyente comprometido que 1000 que pasan por ahí que no saben, no recuerdan tu nombre. En ese sentido, creo que para muchas startups, para muchos emprendedores, tener una comunidad pequeñita pero fiel es mucho más valioso que tener muchísima gente pululando que no sabe quién eres. Yo creo que eso lo relaciona ya con el siguiente bloque, que vamos a hablar de la herramienta en sí de conexión con la comunidad, ¿no? Cuando la gente se empezó a dar cuenta de que no entendían cómo había unas ciertas personas que eran los microinfluencers con su pequeña comunidad y conseguían sobrevivir, y decían, pues no tiene tantos seguidores y se queda en ello porque llega a su comunidad, ¿no? Es muy importante entender el nicho en el que tú estás y atacar a esa gente. Habrá un podcast
muy general que puede haber mucha gente, pero a lo mejor montas un podcast sobre una startup para mejorar las piscinas, pues tendrás que ver tus personas que sean clientes potenciales, ¿no? Entonces, como herramienta de conexión y comunidad, hablabais todos, ¿no? Que ha generado un vínculo de confianza. Y a mí me gustaría saber, ese vínculo de confianza va relacionado con el papel de jugar la autenticidad en la conexión entre las personas y cómo creamos esa conexión con la audiencia, cómo llegamos a ser auténticos y con confianza ante una cámara, que a la gente les cuesta un poquito. O sea, ¿dónde llega esa autenticidad o esa conexión con las personas? Yo creo que lo que estaba diciendo justo Fran, ¿no? Ser fiel contigo mismo, para eso tienes que saber cuáles son tus capacidades. A lo mejor la tuya puedes comunicar en vídeo muy bien, pero a lo mejor la tuya es la voz y puedes comunicar mejor por voz. Tiene que ver con tu marca, pero tiene que ver con no ponértelo difícil. No de repente pues ponerte a vender porque tienes un emprendimiento de una marca personal de, yo qué sé, pues de diseño gráfico de libretas y te fuerzas a vender con reels de Instagram cuando tu capacidad es otra, ¿no? Entonces, entender y ver cuál es tu capacidad, que en función de tu presupuesto, claro, porque aquí podemos estar emprendiendo en ramas de presupuesto muy distinto, o buscar gente que ya lo sepa hacer, o lo haces tú solo porque no tienes más presupuesto, porque aliarse con lo que ella hablaba, ¿no? El branded, aliarte con productoras de mayor o menor tamaño, pues eso puede ser también. Y sobre todo, ponértelo fácil, buscar tu relato, entender cuál es tu canal, cómo lo vas a contar, cómo es tu universo sonoro. Si a lo mejor tú quieres hacer un conversacional, que creo que esto también es muy interesante en la comunidad de emprendedores y emprendedoras, porque tú puedes invitar a otros emprendedores o a otras personas a tu podcast con los que hablar y con los que compartir. De esa forma su comunidad crece, tu comunidad crece, nos vamos haciendo conocer, ¿no? La cooperación, la colaboración y ser fiel a tu relato. Creo que el concepto de colaboración, antes he mencionado herramientas como Twitch, YouTube, ¿no? Que han traído al mercado una metodología de trabajo no en base a la ultracompetencia, sino compartir, generar directos, generar Twitch en directo dos personas juntas que pueden ser competencia, ¿no? Y creo que eso va muy alineado con lo que es el emprendimiento, ¿no? Y una gran plataforma como Podimo, que vosotros tenéis muchos podcasts o audiolibros diferentes, ¿no? Esa conexión entre los diferentes podcasts, ¿cómo lo fomentáis? O si lo fomentáis, por ejemplo. Lo fomentamos, los propios creadores lo fomentan, los crossovers creo que es bastante endogámico ya, ¿no? Eso yo creo que se hace muchísimo, creo que es una buena práctica, ¿no? De ir de invitado a otro show, el otro show viene aquí, muchas veces un creador guioniza para otro creador. Yo creo que también, como decíamos antes de empezar, es una industria tan pequeña que también se producen estas conexiones que son muy positivas entre creadores, entre productoras, mucha colaboración, ojalá dure esta colaboración y porque estamos creando industria todavía, ¿no? Y yo creo que todos sentimos que tenemos que colaborar incluso con los que consideraríamos competidores. Y creo que eso en la industria del podcast todavía está pasando. Y también al hilo de, no solamente a nivel industria, sino también el creador con la comunidad, lo que decías, y hilándolo con la pregunta anterior, creo que un consejo que también le daría a un emprendedor es no solamente escuchar podcast, sino escuchar a su audiencia, ¿no? Y creo que afortunadamente las redes sociales permiten esta retroalimentación, ¿no? Con tus seguidores, con tus fans, con tu comunidad. Nosotros en Podimo hemos lanzado este año muchísimas nuevas funcionalidades como las reacciones con emoticonos, los comentarios. Vamos a lanzar otras funcionalidades dentro de poco para que el creador pueda recibir esas, pues no sé, recomendaciones, preguntas, interactuar con su público, ¿no? Y yo creo que como un emprendedor que lanza en terminología startup esa MVP, ese primer producto al mercado, tú a lo mejor cuando lanzas un podcast es una primera versión del podcast, yo recomendaría no ir con una idea fija, igual que no irías con una idea fija de empresa, y irla pivotando, irla cambiando según también lo que te recomiende tu audiencia, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. La adaptabilidad, me ha encantado el concepto, ¿no? De poder cambiar, poder escuchar al de enfrente, ¿no? Y creo que eso es algo que genera autenticidad. Que yo siempre digo, yo soy consumidor de Twitch, cuando le escribes un mensaje en el chat a alguien y te contesta el propio creador, eso vale oro, ¿no? Entonces, ahí ahora ha salido mucho de moda el tema de que, bueno, pues los podcasts en directo, tal, ¿no? Para generar esa conexión. Y ya para hacer un poquito
conexión con los usuarios o con las personas que están viendo este podcast, vamos a añadir una sección nueva que es un poquito así más rapidilla, así que quiero que cuando os haga una retahíla de preguntas se llama verdad o mito, ¿vale? Y no es más que os pregunto cosas que a lo mejor la gente no es que no se pregunte, genera esa duda, que me digáis si creéis que es verdad o es mito y el por qué, o si puede ser las dos, ¿vale? Que eso es súper importante. ¿Vale? Así que, nada, os hago un par o tres de preguntas a todos y me vais contestando, ¿vale? Entonces, para empezar, mira, Isabel, me gustaría saber si crees que es verdad o mito que el contenido de nicho es más poderoso que el contenido generalista en el podcast. Voy a decir verdad. Va a decir verdad y te vas a quedar ahí. Voy a decir verdad, sí, porque creo que, bueno, pues como en cualquier, también llevándolo al ámbito empresarial, también es verdad que muchas veces encuentras tu oportunidad para empezar a crecer yendo a un contenido o a un público de nicho para luego ir creciendo, ¿no? Yo creo que es una estrategia de salida al mercado que puede ser muy valiosa. Súper. Enar, ¿tú qué opinas? Yo creo que las dos son verdad a la vez, o sea, que depende mucho. Depende de lo que tú vayas a contar, ¿no? Si tú te dedicas al sector de las piscinas... Gran podcast, de las piscinas. Quizá sea un nicho y tengas ya como tu comunidad, sepas con quién hablar, pero quizá lo que tú tienes es algo que es más fácil contar a públicos generalistas y sea más fácil crear comunidad. O sea, va a depender mucho no solo de lo que tú estás haciendo, sino de tus capacidades comunicativas. Súper. ¿Fran? Yo voy a decir verdad en el sentido de que creo que el apartado generalista cada vez va a estar más competido por grandes empresas a los que a lo mejor es difícil poder buscar las cosquillas en ese sentido de la competencia. Y sin embargo el nicho, y hay muchos ejemplos que se pueden mencionar, tanto en Estados Unidos como la meca del podcast, como aquí en España también, muchas veces la comunidad pequeña, el nicho y el ultra nicho pueden ser ya no más fáciles de llegar, sino mucho más rentables. Además, que es lo que estamos buscando en este caso cuando empezamos este camino. Me gusta, como que a veces nos gusta mucho hablar, pero nos tenemos que enfocar. Entonces puede ser esa una buena manera de verlo. Siguiente pregunta, vamos a dar por ti, Fran. Para tener éxito como emprendedor o emprendedora en un podcast, ¿necesitas una audiencia masiva? ¿Verdad o mito? Mito, en relación con lo que decía antes. No. Muchas veces, si tienes un número pequeño, pero muy fiel, muy enfocado, y que realmente te respetan y te confían en ti como autoridad en el sector del que te muevas o como alguien que les lleva de la mano para seguir aprendiendo, puedes tener mucho más éxito que con una audiencia muy grande de un contenido más generalista sin esa sensación de comunidad. Más o menos lo mismo, ¿no? Exacto. Si nos quedamos con la... Con mito. De acuerdo. Nos hemos sentido representados todos. Vale, otra preguntita. Vamos a empezar por ti, Enar. Me gustaría saber, porque antes hablábamos de referentes, de colaboración, de llevar unos invitados, de llevar otros. Me parece una pregunta que a veces la gente dice, es verdad, y yo no creo que tanto. O sea, si ¿es esencial tener invitados o gente famosa o influyente para que un podcast de emprendimiento tenga éxito? Volvemos al depende, que es mi... No hay nada, absolutamente nada que te garantice el éxito. Ojalá supiéramos que esta fórmula siempre funciona. Quizá la persona que llevas es una persona de referencia para tu público objetivo y puede que sí. Puede que de repente lleves a alguien, un futbolista, imagínate, a tu podcast y de repente ese clip que va a salir en redes sociales se viralice y eso te lleve a audiencia. Pero puede ser que la persona de referencia a la que tú lleves no le interese a tu comunidad. Entonces, no necesariamente es un ingrediente que haya que utilizar y cuando lo utilizas no siempre funciona. Pero cuando funciona, funciona muy bien. Diríamos que es una apuesta segura cuando funciona, pero si no, pues se puede diversificar, ¿no? Yo añadiría que hay que ser un poco estratégico en eso, ¿no? Yo creo que, como decía Enar, no te garantiza el éxito un invitado famoso, pero tal vez puede ser no tan grande el perfil, pero si consigues una persona que no ha hablado antes o que va a contar un aspecto, algo del contenido que no ha comunicado antes y vas a tener el privilegio de contar con ese personaje, con esa historia por primera vez, la novedad, la sorpresa creo que generalmente funciona. Yo es que soy de pensar a medio y largo plazo, entonces en ese sentido lo que comentaba Enar, ese pico de audiencia que puede llegar con alguien famoso porque es famoso y ya está, pues pasa y no tiene mayor relevancia luego en tus estadísticas futuras de escucha. Pero aquí lo importante son las historias. Si tú consigues una buena historia, la gente, si consigues hacérselo llegar adecuadamente, se quedará contigo. Si esa persona que cuenta una buena historia es famoso, hacemos
jackpot en la ruleta. Y a volar. Es lo difícil, claro. Sí, pero me gusta, ¿no? Una buena historia, contemos algo que tenga interés. Entonces rellenamos por rellenar, ¿no? Y ya hacemos la última, y esta sí quiero ver, ¿verdad o mito? Sé que es difícil, ¿eh? A ver, y antes lo hemos medio mencionado, ahora hemos hablado de estadios llenos. Me gustaría saber si veis que el futuro del podcast está en los podcasts en vivo. ¿Verdad o mito? Yo diré verdad, pero no lo centro solo en eso. Pero sí, hace poco una compañera, directora de un podcast que tiene una comunidad más o menos pequeñita, pero súper fiel, que hacen eventos bastante chulos, me decía que con la llegada de la IA, y dado que la voz que escuchas no sabes si va a ser verdad, si el vídeo que ves no sabes que va a ser verdad, lo único que te va a garantizar que tengas una persona hablándote a ti es tenerla en un escenario. Así que creo que sí, que buena parte va por aquí. Me ha gustado. Yo creo que es mito. Porque, bueno, esa va a ser una de las patas de desarrollo de negocio de los podcasts. Y soy muy partidaria de los eventos en vivo, sean del formato que sean, pero la capacidad que tiene el podcast de llegar a cualquier punto del planeta se pierde cuando son en vídeo, que luego no son transmitidos, y luego hay temas de producción, de postproducción, del diseño sonoro, que se nos pierden por el camino. Entonces creo que va a ser una vía maravillosa a seguir. Creo que hay muchas más cosas que podcast conversacionales y afortunadamente este sector es tan nuevo que nos va a dar oportunidad de explorar muchísimas más vías que todavía están probablemente ni siquiera pensadas. Me ha gustado mucho que no sea depende. Me ha encantado. Me esfuerzo muchísimo. Ya así como te he visto, digo, la has sacado, ¿eh? ¿Y tú, Isabel, verdad o mito? Bueno, yo diría que es verdad, pero ya es el presente, no es el futuro, ¿no? Ya está pasando. Yo creo que también se da una circunstancia especial que estamos viviendo después de 4 años de la pandemia. Bueno, duró tanto que no hace tanto, pero que estamos en el entretenimiento de revancha, ¿no? Se oye mucho el turismo de revancha, la experiencia de revancha de, bueno, yo voy a aprovechar cada momento, y es verdad que hay ahora mismo un movimiento social de busco lo experiencial, no busco poseer, busco una experiencia diferente, y el podcast en directo es una experiencia diferente. Entonces, es una experiencia diferente que para pues la productora o el host que está detrás puede ser más o menos, hay un esquema más sencillo de rentabilidad, ¿no? Yo vendo una entrada, tengo un patrocinio, ingresos menos costes, y creo que es ya una realidad de algo que ya está pasando con el podcast. Me gusta mucho, esto me lleva ya a la parte final, que es un poco preguntaros a vosotros de manera individual. Ya has hablado que no es el futuro, sino es el presente, ¿no? Y yo te quería preguntar, ya desde la visión, por ejemplo, de Podimo, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de la industria del podcast, no solo de las metodologías, sino en global, el concepto, en España en los próximos años, ¿no? ¿Hacia dónde va? Si hemos dicho que el presente ya es en vivo, ¿hacia dónde caminamos? ¿Dónde está el mañana? Yo creo que no hemos llegado todavía al 100% de la madurez, porque aunque España es uno de los países de Europa Occidental con mayor penetración del podcast, más de un 40% de los oyentes escucha podcast de forma semanal, estamos todavía detrás de Estados Unidos, por ejemplo, de Brasil, de otros países que están mucho más evolucionados, donde tienen pues productoras mucho más grandes, muchas más plataformas, etcétera. Creo que yo le auguro un buen futuro al podcast, pero creo que hace falta primero asociacionismo, y en eso estamos, ¿no? Que eso quieras que no, pues hace más profesional un sector. Y creo que también hace falta datos, ¿no? Que esto va un poco de la mano, ¿no? Que se pueda medir. Si no se pueda medir, si no hay unas métricas auditadas, contrastadas, las marcas, las empresas no van a confiar en el sector. Y tercero, el apoyo público, que ha llegado este año por primera vez, ¿no? Una línea de subvención específica para el mundo del podcast. Ojalá se consolide, ojalá sea más grande. La parte que hablas de cómo el apoyo público ha llegado es muy importante, porque eso genera un peso, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido. Y antes, al principio de todo, hablábamos con Fran y has hablado del tema de la monetización, ¿no? Y englobando hacia dónde va el futuro del podcast y viendo desde una persona que ha emprendido en este concepto, me gustaría saber un poco qué tendencias ves de crecimiento, de desarrollo, en general como hemos visto, pero sobre todo en términos de contenido y de monetización. ¿Cómo hacer rentable un podcast? ¿Si va a crecer, si va a haber más? Sí, a ver, yo creo que en 2020, como decíais antes, vivimos una gran ola de nacimiento de nuevos podcasts, sobre todo en audio, no tanto en vídeo, que ha llegado quizá unos años después, ¿no? Esa ola del audio voy a utilizar la palabra corregido, no sé si en emprendimiento es lo más adecuado, pero bueno, tenía que pasar un poco, ya ha pasado. Creo que en vídeo
pasará también, porque al final es más complejo, más costoso de producir que el audio, y no todo el mundo que se ha metido en este barco pues conseguirá mantenerse a flote. Esto es normal en todas las industrias que están naciendo. Y a partir de ahí faltan estructuras de rentabilización para, desde luego, productoras y creadores independientes que todavía, más allá de las 2-3 propuestas de publicidad programática o ciertos esquemas a los que no todo el mundo llega, puedan rentabilizar sus podcasts. Falta todavía, aunque hemos avanzado mucho, que las empresas que puedan invertir en la publicidad en podcast entiendan cuál es el potencial. Desde el mundo del que yo vengo, que es el de la radio, ha costado mucho entenderlo, si es que se ha entendido. Todavía no se entiende al 100% el cambio, en mi opinión. Y cuando todo esto se lleve de una manera mucho más natural por parte de las dos partes, habrá oportunidades para que creadores grandes y creadores pequeños puedan rentabilizar también sus proyectos. Y luego me parece que hay un punto que ahora mismo se habla muchísimo, que es el de la IA. Muchísimo. Que ahora mismo se está tocando, yo creo que como un espectáculo que todos estamos viendo, y hay mucho marketing y mucho show en la utilización de la palabra inteligencia artificial, pero en los próximos años entenderemos cómo aplicar la IA a nuestros procesos de manera no tan espectacular, sino mucho más efectiva para los pasos que vamos dando, que nos ahorren tiempo y nos permitan ser más rentables. Sí, como la operatividad, ¿no? De que yo os pongo el ejemplo de cuando sale Internet, todo el mundo, mucho ruido, luego se hizo operativo, pues es lo mismo, ¿no? Además, justamente hicimos un podcast el anterior sobre IA, súper interesante, así que os lo recomiendo ver. Y hablabas de un tema de la IA, y yo lo relaciono contigo en esa visión global, que es también la propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué oportunidades crees que va a ofrecer el podcast respecto a la propiedad intelectual, y sobre todo cómo integrar eso en la estrategia amplia de la identidad de la marca, ¿no? De cómo va a llegar una IA y cómo trabajo la identidad intelectual, o todos estos conceptos? Aquí hay varios temas que son muy interesantes y que enlazan con lo que los dos han dicho. Cuando trabajamos con una propiedad intelectual a través del audio, para mí hay una triple virtud del audio, que es que tú puedes crear tu propiedad intelectual asociada a tu podcast, ¿no? Que puede ser narrativo, puede ser conversacional, puedes generar tu historia, y aquí tenemos grandes narrativos que estábamos justo hablando antes de empezar, que es lo que más me gusta a mí, y se crean historias. Y pongo el caso de El Gran Apagón, que era un podcast, y luego fue El Apagón, que fue una serie de Movistar. Entonces tú tienes una IP que la generas, una IP la generas en audio, y que la puedes traspasar a otros canales, pero también puedes hacerlo al revés. Puedes que haya otros canales, puede ser videojuegos, puede ser animación, series, o pueden ser programas, o puede ser incluso una persona, y esa IP pasa al mundo del audio, ¿no? Como una parte de extensión. Extiendes tu IP a través del audio, que es más barato de producir, que es más rápido de producir, más flexible, y que te permite jugar, ¿no? Para mí el juego con el diseño sonoro te permite una inmersividad maravillosa que otros canales no te permiten. En tercer lugar, te permite prototipar. Tú puedes prototipar una IP, probarla en audio, para crear comunidad, para saber qué funciona y qué no funciona, y a partir de ahí exportarlo a otros canales que sean más caros de producir. Y hay un tema con las IPs que está relacionado con la entrada de la administración por fin en el sector, y que confiemos que vaya a más, que es la protección de las IPs en el mundo del audio, y la internacionalización y la comercialización de esas IPs, por ejemplo, en Europa. En audiovisual es una cosa que está casi resuelta, pero todavía hay un poco a resolver. Pero cómo vamos a trabajar en el audio para los podcasts transfronterizos. Justo nosotros estamos trabajando en un proyecto europeo de podcasts transfronterizos, y este es uno de los temas que queremos resolver, ¿no? Cómo se comercializan las IPs. Si yo tengo una IP de un podcast narrativo, imagínate, de ficción, y me lo quieren comprar en Alemania para hacer una película, ¿cómo vamos a hacer esas transacciones? ¿Qué modelos de contrato? ¿Hasta qué punto la administración interviene o no interviene en la protección de esas IPs y cómo? Y creo que la conversación con la administración es muy necesaria. Ha empezado bien, ya las ayudas del Ministerio de Cultura han incluido por fin los podcasts, pero yo creo que todavía tenemos ahí espacio para que nos separen de los videojuegos y tener nuestras propias líneas de ayudas. Y bueno, pues como estamos empezando, como tenemos hermanos mayores de los que aprender, pues quizá podamos evitar algunos errores, como en cualquier camino de emprendimiento, cometeremos los nuestros propios, pero sí, creo que las IPs en audio es un tema del que oiremos hablar bastante en los próximos 2 años.
Me parece además una cosa que la gente no tiene en la cabeza, con esa parte intelectual. Y finalmente, ya para cerrar, y me quedo con el concepto antes de despediros, que es, nos equivocaremos, pero es que el mejor aprendizaje es equivocarse para ir caminando, ¿no? Entonces, en el podcast hablábamos de generar y de aprender y de equivocarse y hacer muchos capítulos y que luego te veas y en 10 capítulos te da una vergüenza ajena, pero has aprendido. Ese es el camino, ¿no? Entonces, relacionado con el emprendimiento, creo que es el puente entre los dos. Y nada, quería daros las gracias, Isabel, Enar y Francisco, por estar aquí y aportar esta información de valor para todos nuestros emprendedores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nada, pues damos por acabado el podcast, lo tenéis en nuestras plataformas y yo no me perdería los siguientes, así que muchas gracias y hasta la próxima.